habíamos mirado. Ok, vamos a ver ahora, hermanos, Génesis capítulo 17, versículo primero. Génesis 17:1 dice la Biblia, Génesis 17:1. Vamos a ver en la serie de los atributos divinos la omnipotencia de Dios. Génesis 17:1 dice la Biblia, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Oremos, hermanos, por favor. Amado Señor, te damos gracias infinitas por darnos la palabra santa de Dios, porque en ella tú te has revelado a todo ser humano y nos das el conocimiento que necesitamos considerar, amado Señor, para conocerte un poco más de ti. El conocimiento espiritual, el conocimiento de nuestro Dios, aunque no nos bastarían 1000 vidas, por usar un término metafórico, para poder llegar a conocerte, porque somos creación, somos seres materiales, estamos limitados en nuestra comprensión, en nuestra capacidad de intelecto, y nunca vamos a llegar a dejar de conocerte, pero sí podemos llegar a estudiar las Escrituras para conocer un poco más acerca de tus atributos, de tus nombres, de tus obras formidables y maravillosas. Padre, queremos agradecerte por ser nuestro Dios, un Dios que tiene todo poder, y el poder que emana de nuestro Dios y posee nuestro Dios eterno es un poder inmensurable, es un poder inagotable. Padre, te ruego que tomes el control de los siguientes minutos y que nos enseñes un poquito más de ti y podamos, a través de la meditación de hoy, el mensaje de ahora, de esta noche, podamos aumentar el concepto de nuestro Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Otro atributo divino, hermanos, intransferible. Cuando digo intransferible, me refiero a que es un atributo, una perfección de Dios que solamente le corresponde en exclusividad a Dios. Y cuando me refiero a Dios, hermanos, me estoy refiriendo a la deidad. Sabemos que la Trinidad de Dios es una unidad de personas. No son tres dioses, es un solo Dios manifestado en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, están compuestos de la misma esencia, tienen la misma naturaleza. Los tres son dignos de la misma adoración y de la misma alabanza de nuestra parte. Así que el atributo o la perfección que tiene el Padre lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. Ahora, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo no es el Padre, el Hijo no es el Padre, pero tampoco el Hijo es el Espíritu Santo. Son tres personas distintas, funciones diferentes, obras diferentes, pero los tres son Dios. Así que cuando hablamos de los atributos divinos, hermanos, son aplicables, obviamente, a cada una de las tres personas de la Divina Trinidad. Cuando estoy mencionando y los atributos que hemos visto hasta ahorita, estamos viendo atributos intransferibles o, si lo podemos llamar de esa manera, incomunicables, que son solamente exclusividad de la divinidad o de Dios. Y me refiero a la omnipotencia de Dios. ¿Qué es la omnipotencia de Dios? Bueno, es la capacidad de hacer que sucedan las cosas. Básicamente, una pequeña definición. Enseguida voy a tratar de definir. Las definiciones normalmente echan a perder los conceptos, pero quiero presentarles algunas definiciones teológicas para que podamos comprender un poquito más lo que significa la omnipotencia de Dios. Una muy breve y mínima definición es la capacidad de hacer que sucedan las cosas. Solamente Dios tiene ese poder. Dios es el que piensa, Dios es el que decide, Dios es el que declara y sencillamente son hechas las cosas. Ahora, el poder de Dios, vamos a verlo más adelantito. El poder de Dios, hermanos, se ha manifestado a través de la creación del universo y de la naturaleza. Dios no se fatigó haciendo lo que ha hecho. La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que Dios dijo sea la luz y fue la luz. Sencillamente lo pensó, lo declaró
y fue hecho con todas las propiedades, con todas las características, con todas las dimensiones que implica el universo, la creación, la naturaleza, las especies que Dios creó, la flora y la fauna, la semilla y el polen. Sencillamente Dios lo declaró y en su palabra llena de poder creó todas las cosas. Ahí estamos viendo, hermanos, el poder de Dios. Así que la omnipotencia de Dios, hermanos, es la capacidad, repito, de hacer que sucedan las cosas. El poder de Dios, por otro lado, no está limitado ni está condicionado por nada ni por nadie fuera de sí mismo. El poder de Dios, repito, no está limitado ni está condicionado por nada ni nadie fuera de la persona de Dios. Ahora, Dios en su poder, hermanos, ha establecido leyes naturales y Dios las respeta. Dios no las va a transgredir. Sin embargo, si Dios lo quiere hacer, Dios lo va a hacer. Dios ha establecido lo que el hombre, leyes naturales que el hombre ha descubierto. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Todo cae sobre su propio peso. Dios la estableció. Si Dios quisiera transgredir esa ley, cancelarla, la cancela, pero no la va a cancelar. Porque es algo natural que Dios ha establecido. Sin embargo, en un momento dado, si Dios quiere hacer que uno se caiga para arriba, se va a caer para arriba. Porque Dios es omnipotente y el poder de Dios hace que sucedan todas las cosas. ¿Sí me doy a entender? Ahorita vamos a mirar un poquito más de esto. En Dios está todo el poder para llevar a cabo, hermanos, todo lo que se ha hecho y hacer todo lo que Él desea hacer. Amén. ¿Por qué le clamamos a Dios? Porque Dios es poderoso. Porque de Dios es el poder. Porque en Dios está la capacidad y el deseo o la decisión, más bien no tanto el deseo, sino la decisión quizás de poder cambiar el corazón de una persona, por ejemplo. Si ustedes y yo nos sentamos para tratar de convencer a la salvación a un ateo, vamos a durar, hermanos, mucho tiempo si es que logramos convencerlo. Pero Dios tiene el poder suficiente para que ese ateo pueda pensar diferente. Dios lo puede hacer. Lo que no sabemos es que Dios sí lo quiere hacer, pero Dios lo puede hacer. Ahí entran los designios divinos, la voluntad de Dios, que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Pero tampoco Dios está sujeto, su poder está sujeto a lo que nosotros le pidamos hacer, porque Dios no está para obedecer nuestras órdenes. A Dios no le podemos decir qué es lo que quiera hacer, pero a Dios sí le podemos clamar que si está dentro de su voluntad hacer lo que nosotros deseamos que suceda. Si nuestra voluntad está acorde a la voluntad de Dios y a los designios divinos, Dios lo hace en base a su poder. Así que vamos a definir primeramente, amados hermanos, el atributo de la omnipotencia de Dios. La palabra omnipotencia es una palabra que en latín proviene del latín, y esta palabra está compuesta, es una palabra compuesta, es una palabra omnipotencia, viene del término omnis. ¿Qué significa omnis? ¿Se acuerda? Mande. Todo, exactamente. Omnis significa todo y potens en latín significa poder. De manera que la palabra omnipotencia, omnispotens, significa todo poder. Así que este término compuesto, omnipotencia, nos está hablando del atributo de Dios que nos dice que su poder, hermanos, es ilimitado. Y que Él tiene poder para hacer cualquier cosa que Él escoja hacer. No lo que nosotros le pidamos, sino lo que Él escoja hacer. Si Dios le quiere preservar la vida a una persona hasta 300 años, Dios lo va a hacer en este tiempo. Que para nosotros sería algo imposible. Pero si viviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, sería algo muy raro que alguien viviera 300 años, cuando en aquel entonces los antidiluvianos vivían más de 900 años, por ejemplo. Y que alguien viviera 300 se nos iba a hacer muy raro, ¿verdad? Haga de cuenta que si moría, haga de cuenta que moría un adolescente.
Pero ahora que alguien viva, que tenga una longevidad de vida enorme, bueno, se nos haría muy raro también, pero si Dios lo quiere hacer, lo haría, porque si Él lo escogería, porque de Dios está el poder, por decir algo. Ahora, ya Dios estableció algo, ¿verdad? Del diluvio para acá, la edad de nuestra vida fue reducida cuando David escribió, David o Moisés, no recuerdo, me parece que fue Moisés, en el Salmo 90 o 91 dice, la edad de nuestra vida son 70 años y los que aguantan un poquito más son 80, y cuando llegan a esa edad, ya llegan con ciertos achaques y con cierta molestia, ¿verdad? Pero todavía hay algo que tiene que ver con el aspecto espiritual. Si los hijos obedecen, Dios les alarga la vida. Así que el poder de Dios hace que lo que se ha establecido por las leyes que Dios ha marcado, el poder de Dios las puede extender un poco más. Porque de Dios es el poder. Así que este atributo de Dios, hermanos, nos habla de que su poder es ilimitado. Va más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Uno se puede poner a pensar y a mirar y a observar, por ejemplo, una noche despejada, sobre todo en verano, ¿verdad? Que es cuando las noches están despejadas y uno puede ver las estrellas, por ejemplo, en el campamento, ¿verdad? Una noche antes de irse a dormir uno voltea hacia arriba y uno quisiera dormirse arriba del techo del carro para dormir mirando las estrellas, ¿verdad? Y contemplando y buscando alguna estrella fugaz y viendo, a ver si encuentra uno la cara del enamorado, la enamorada ahí en el cielo, ¿verdad? Y uno ve la grandeza de Dios, el firmamento. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra poderosa de sus manos. Dios no tiene manos porque es espíritu. Pero la Biblia utiliza términos eufemismos, voy a decirlo así, eufemismos para darnos a entender que Dios es una persona y tiene poder y obra, pero Dios no ha hecho nada con sus manos, Dios lo dijo con su palabra. Pero para que una manera, voy a decirlo así, una manera humana para poder entender que Dios ha hecho las cosas. De manera tal, hermanos, que esta perfección, la omnipotencia divina o la omnipotencia de Dios, es un atributo por el cual Dios, puede hacer que suceda cualquier cosa que Él quiera. No solamente es un atributo de Dios que nos dice que Él tiene poder para hacer cualquier cosa que Él escoja hacer, sino que dicha perfección significa que Dios es todopoderoso y que Él es capaz de hacer lo que quiera consecuentemente con su naturaleza. Consecuentemente con su propia naturaleza. Es decir, Dios lo que ha establecido como Dios, lo ha marcado ya. Lo ha hecho. Dios ya no va a ser otro tipo de seres humanos, voy a decirlo así, porque Dios ya marcó eso en su poder. Que el cuerpo y el funcionamiento que usted y yo tenemos, lo tiene desde que Dios creó a Adán y a Eva, o más bien a Adán. Y Dios nos creó con dos extremidades inferiores, con ciertos órganos vitales internos, con dos ojos. Imagínense, ¿verdad? Que Dios diga, ahora voy a salirme de lo natural que yo establecí hace siglos atrás. Y voy a hacer seres humanos ahora que tengan 5 cabezas. Pues estas existen, ¿verdad? En las películas de ficción, ¿verdad? Y en las computadoras se puede hacer cualquier cosa. Pero todo lo que Dios hace y hará, hermanos, será consecuente con su propia naturaleza. Es decir, con la congruencia de Dios. La omnipotencia de Dios, hermanos, es ese atributo por el cual Él puede hacer, repito, que suceda cualquier cosa que Él quiera que suceda. Ahora, Él puede forzar a alguien que haga algo, pero Dios respeta nuestra capacidad de elección. Por eso mismo Dios nos ha dado los elementos de la personalidad, la capacidad para pensar, la capacidad para sentir y la capacidad para decidir. Algunos le llaman libre albedrío, o comúnmente también conocida como la capacidad de nuestra voluntad. Es decir, la capacidad de poder decidir por nosotros mismos. Dios no nos obliga. Dios va abriendo puertas, cerrando puertas, moviendo piezas, voy a decirlo de esta forma, de aquí y allá, para que nosotros nos demos cuenta y tomemos las decisiones por nosotros mismos. Pero Dios no nos obliga a nada.
Porque Él respeta nuestra voluntad que Dios nos ha dado. Dios lo hace de esa manera. Ahora, si Dios quisiera cambiar el corazón y transformarlo y la mentalidad, Dios lo hace, porque no hay nada imposible para Dios. Pero Dios nos da la oportunidad de que nosotros tomemos decisiones por nosotros mismos. ¿Por qué estamos nosotros esta noche aquí? ¿Alguien nos obligó a venir? Yo espero que nadie esté aquí por obligación. No, porque nosotros quisimos venir. Ya desde la semana pasada decimos, terminamos, el domingo pasado terminaba, yo iba a la casa, ¿verdad? Me quedo aquí normalmente haciendo otras cosas y guardando cosas y me quedo pensando lo que sucedió en el día. Y miren, me espera aquí también un rato, ya estoy, pero voy pensando, digo, ¿qué voy a predicar la siguiente semana a los hermanos? Y vamos pensando, ¿verdad? A futuro, si Dios nos lo permite. Y Dios va respetando nuestra capacidad de decisión, de respuesta. La omnipotencia de Dios, hermanos, o el hecho de que Dios sea todopoderoso, no significa el ejercicio de su poder para hacer algo que sea inconsistente con la naturaleza de lo que ya creó. Déjeme repetir esto para que lo podamos comprender. Que Dios sea todopoderoso, es decir, que Dios tenga el poder en sus manos para hacer todas las cosas que Él quiere y que Él escoja hacer, no significa el ejercicio de Dios, de su poder para hacer algo que sea inconsistente con la naturaleza de lo que ya creó. Déjenme darles algún ejemplo. Por ejemplo, una ilustración. Por ejemplo, Dios no va a hacer desaparecer un acontecimiento del pasado porque eso va en contra de su naturaleza. Nosotros sí, nosotros podemos borrar, voy a decirlo así, nosotros podemos borrar el historial de una computadora. Nosotros entramos a internet, por ejemplo, en el celular o una computadora, podemos entrar a YouTube, por ejemplo, a mirar algunos videos y buscar ciertas cosas que uno quiere y necesita saber y todo eso. Y podemos entrar y en un momento dado podemos entrar al historial de donde fuimos y bueno, voy a borrar esto y esta página donde entré. Y borrarlo. Ahora, Dios ha creado, hermanos, en el presente que estamos viviendo, han quedado hechos establecidos en el pasado. Ha quedado un historial. Todos tenemos una historia, amén, hermano. Y no le podemos decir a Dios, Dios, borra de mi mente, ¿verdad? Mis años desde los 15 a los 17, por favor, porque no me fue muy bien en la escuela. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque eso es inconsistente con la naturaleza de Dios y con lo que ya creó. Eso está fuera de... Dios estableció algo. ¿Lo puede hacer Dios? Sí lo puede hacer, pero no lo va a hacer. Porque pasaría por alto su naturaleza de creador y de sustentador de todas las cosas. Así que Dios, el poder de Dios en ese sentido está limitado porque Dios no va a transgredir o va a ser inconsistente con el poder que ya ha manifestado con la naturaleza de lo que Dios estableció. 2 más 2 son 4, por ejemplo. Dios no va a cambiar el hecho de que 2 más 2 sean 6. ¿Sí me doy a entender, hermano? Dios ya estableció 2 más 2 son 4. Y aunque es un hecho matemático, ¿verdad? Pero es un hecho que tiene que ver con Dios. Dios estableció 2 elementos, más 2 elementos son 4. No va a cambiar el hecho de que 2 más 2, Dios les diga, bueno, 2 más 2 ahora van a ser 6. Porque va en contra de su consistencia y de su naturaleza. ¿Sí me doy a entender, hermano? Dios no puede hacer, sí puede, pero no, porque va en contra, nuevamente repito, hermano, de lo que Dios ya ha establecido en su poder. La distancia más corta entre 2 puntos, ¿cuál es, hermanos? ¿Mande? No, la línea recta. Si yo estoy en el punto A, y quiero llegar al punto B, que es mi casa, o la casa, ¿verdad? Allá. ¿Cuál es la distancia más corta? Pues si hubiera un agujero ahí, yo me voy derechito, la línea recta, ¿verdad? Pero tengo que bajarme, dar la vuelta, salirme por allá, irme por el banquetito, llegar y meterme. Doy mucha vuelta. Pero que Dios diga, a ver, voy a cambiar ahora lo que ya establecí como lógica y razonable.
Voy a cambiar y voy a hacer más corta la distancia entre dos puntos. Y ya no va a ser la línea recta. Pues, ¿qué va a ser? Dice uno. Por mencionar un ejemplo, no, hermano, no sé si me están entendiendo. Para decir que el que Dios sea todopoderoso, hermano, que tenga todo el poder en sus manos, no significa el ejercicio de su poder para hacer algo que sea inconsistente con la naturaleza de lo creado. Es imposible, hermano, hay cosas que limitan el poder de Dios. Por ejemplo, así como hay limitantes al conocimiento de Dios en ese sentido, ¿verdad? Que Dios no conoce a otro Dios como Él. También hay limitantes en la omnipotencia de Dios. Es decir, Dios no puede mentir, por ejemplo. Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso, hermanos. Sí, pero no puede mentir. Aunque Él puede hacer todas las cosas, Él no puede mentir. Jeremías dijo, me parece que es Jeremías, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo y no lo hará. Lo declaró y no lo va a ejecutar. Así que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios peque. Es imposible que Dios muera. Es imposible que Dios haga correcto lo que es incorrecto. Es imposible que Dios bendiga lo que Él aborrece. Hacer esas cosas, hermanos, es contradictorio al carácter de Dios. Dios tiene todo el poder que es consistente o congruente con la perfección divina. Lo que Dios ha creado, hermanos, es perfecto, ya no lo puede cambiar, ya no lo va a cambiar. Amén, hermano. Aún al mismo ser humano. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué declaró Dios cuando creó a Adán? Bueno, cuando creó toda la naturaleza y los 6 días de la creación, ¿qué hizo Dios? Y vio Dios que era muy bueno. Exactamente. Y vio Dios que era bueno. Él estaba satisfecho con lo que creó, porque lo hizo perfecto como su poder y como su naturaleza y su esencia misma. Así que vamos a ver algunos versículos, hermanos, que nos recuerdan la realidad de la omnipotencia de Dios. Ya miramos el versículo 1 de capítulo 17 de Génesis, que nos dice que era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Yo tengo el poder. Yo puedo hacer lo que quiero. Dios estableció algo, ¿verdad? Y en la perfección de Dios y en la soberanía de Dios y en la potencia de Dios y en la energía de Dios y en la capacidad de Dios para realizar cualquier cosa que Él quiera, dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Mateo 19, 26, hermano. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Mateo 19, 19, perdón. Mateo 19, 26. Mateo 19, 26 nos dice la palabra del Señor las siguientes palabras. Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo lo es posible. Mas para Dios, dijo Cristo, todo lo es posible. Ahora, la semejanza del mensaje o de la premisa que está declarando el Señor Jesucristo era la misma esencia o la tesis del mensaje que trajo el ángel Gabriel a María. ¿Qué le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María? Mira, María, Dios te ha escogido a ti para que en tu vientre se desarrolle el santo ser que traerá la salvación a este mundo. Y dijo ella: ¿y cómo va a ser eso si no he conocido varón? ¿Y qué le dijo el ángel? ¿Habrá alguna cosa imposible para Dios? Le dijo: no, hágase con tu sierva lo que Dios quiera. No hay nada, hermanos, que a Dios lo limite fuera de la congruencia y la consistencia de la perfección de Dios. Amén. Génesis 17:1 ya lo leímos. Génesis 18:14, otro versículo que nos habla de todo poder de Dios. Génesis 18:14. Génesis capítulo 18, verso 14, dice la Biblia: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Por alguna razón Sara era estéril. No podía tener hijos. ¿Vale? No podía tener hijos.
Así que pues llegaron, pasaron su etapa de madurez, de adultez, ¿verdad? Llegaron a la etapa de la ancianidad. Y dice la Biblia que Abraham tenía 99 años. Sara, su mujer, era mujer muy atractiva, dice la Biblia. Ya estaba grande de edad, pero ellos vivían solitos. Más vale solos que mal acompañados, ¿verdad? Pues así podían andar para todos lados, solitos. Les alcanzaba más la comida. Claro, tenían siervos, no andaban solos, ¿verdad? Andaban con un montón de siervos y de trabajadores y de empleados. Tenían mucho ganado. Abraham era una persona rica, así que no andaban solos, ella y Sara, pero siempre andaba con su mujer. Y Dios viene y le hace una promesa a Abraham y le dice a Abraham, pero mi mujer no puede. Además, yo estoy viejo, ya somos grandes de edad, somos avanzados de edad, ya nosotros nunca hemos pensado en tener prole, no hemos pensado en tener parentela. Es más, ahí anda mi sobrino Lot. Ahí lo ayudo, ¿verdad? Y le tengo afecto y cariño, es medio rejego ese muchacho, pero ahí lo tengo, debí haber pensado, Abraham, ¿para qué me das un hijo? Ahí tengo este chamaco. Dice, no, pero te voy a dar uno a ti porque yo quiero manifestar mi poder. ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? No, pues no. Bueno, pues entonces yo voy a hacer mi voluntad. El poder de Dios. Éxodo capítulo 6, versículo 3, más adelantito, Éxodo capítulo 6, versículo 3, Éxodo 6, 3. Dice la Biblia, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Aquí está hablando este versículo, hermanos, Éxodo capítulo 6, versículo 3, el Dios omnipotente. Job capítulo 42, más adelantito, Job 42, 2. Antes de Salmos está el libro de Job, en el último capítulo 42, versículo 2. Dice la Biblia, yo conozco, dijo Job a Jehová, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo sé que tú eres una persona llena de poder, todo lo puedes hacer. 42.2, hermano, perdón. Job 42.2. Yo sé que todo lo puedes. Dios puede hacer todas las cosas, hermano. Amén. Oiga, mire, si Dios hizo este cuerpo, y no me refiero al mío, ¿verdad? Pero Dios hizo el cuerpo humano. Perfecto, mire. Decía mi abuelita, a 3 piedras y un tepetate. No sé a qué se refería, pero ya. Perfecto, funcionando a todo dar. No, que todavía la medicina, los médicos no saben el funcionamiento porque a eso se dedican y para eso han estudiado años. Pero siempre van descubriendo algo más del cuerpo humano. Dios lo ha hecho en su poder, en base a su poder. Salmo 93, 3, Salmos número 93, versículo 3, Salmos 93, 3 nos habla del poder de Dios, todo poder. Salmos 93, 3 dice la Biblia, alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas, me parece que me equivoqué. Versículo 4, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Aquí está hablando del poder de Dios. Dios es más poderoso, dice Dios, Jehová en las alturas es más poderoso, dice la Escritura. Salmo 115, 3, unas páginas adelante a las Biblias, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ¿qué dice? Todo lo que quiso hacer, ha hecho. Todo lo que existe ahorita, hermanos, en el universo, en la naturaleza, en este mundo en el cual vivimos, Dios lo quiso hacer. Amén. Dios así lo hizo. ¿Por qué a veces nos podemos llegar a preguntar por qué Dios hizo lo que hizo en este planeta? Pues Dios así lo quiso hacer. No sé ustedes, hay unos animales bien feos, hermano. Hay unos peces horribles, feos, con toda la mano y uno, pues. Pero Dios lo quiso hacer así. Uno dice, ¿y por qué las cucarachas tan sucias y tan feas? Ya dan asco. Pues, ¿cómo le llaman? Hay una,
la cadena alimenticia, ¿no? Para que otros se alimenten pero pues no tan feos, Señor, los hubieras hecho, ¿verdad? Pero todo lo que Dios quiso hacer, así lo hizo. Dios quiso hacer en base a su poder. Y en Jeremías capítulo 32, versículo 17, más adelantito, Jeremías 32, 17, se me hace que voy a tener que dejar parte del mensaje para la siguiente semana también, porque hay más material. Jeremías capítulo 32, versículo 17, dice la escritura: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y nada hay que sea difícil para ti. Ay, cómo nos quebramos la cabeza cuando a veces no podemos solucionar alguna situación en la vida, ¿no es cierto, hermano? Ay, ¿cómo le hago? Ya me enredé aquí en este trabajo, ¿cómo le hago? No puedo. Pues hay alguien que sí puede arreglarlo, más que Señor, dame sabiduría para poder solucionar. Clama a mí, yo te responderé. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Nos atoramos en una situación tan elemental, tan básica en la vida y decimos, Señor, ¿qué hago? No sé, pues para Dios no es nada difícil, Dios tiene la solución para todo. ¿Verdad? Dios creó todas las cosas y para Dios no hay nada difícil. Voy a avanzar un poquito más y voy a detener la meditación en esta noche. Ya miramos la definición del atributo. Vamos a ver ahora describir o la descripción del atributo de Dios. La palabra todopoderoso, hermanos, en la Biblia se utiliza únicamente en referencia a Dios, no a nadie más. En referencia a Dios, y la encontramos aparecida en la palabra del Señor en 56 ocasiones. No en 56 versículos, pero sí en 56 ocasiones el término todopoderoso. Uno de ellos ya lo leímos, Génesis 17, capítulo 17, versículo 1. Pero Dios también, amados hermanos, se reveló a sí mismo como el Todopoderoso, por ejemplo, a Abraham, ya lo vimos. Génesis 17:1, yo soy Dios Todopoderoso, dijo Génesis capítulo 17:1. Dios se presentó con ese nombre a Abraham, como diciéndole, pues, yo me llamo Todopoderoso. Así que no cuestiones lo que yo estoy declarando, de que tú vas a tener un hijo, y vas a tener nietos, y vas a tener bisnietos, y vas a tener una generación. Y mire, hermanos, de Abraham, pues viene toda la descendencia de Abraham, desde donde vino el Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Mire, hermano, yo creo que Abraham ni se imaginó la bendición de su llamado que Dios le hizo. Pero Dios se manifestó a Abraham, por ejemplo, como el Todopoderoso, a Moisés, Éxodo capítulo 6, versículo 3. Éxodo 6:3, me parece que ya lo leímos, ¿verdad? Éxodo capítulo 6, versículo 3. Sí, ya lo leímos, ¿verdad? Y Dios se manifestó no solamente a Abraham, sino a Moisés como el Todopoderoso. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 18. 2 Corintios capítulo 6, verso 18. Dios se manifiesta a los creyentes, a los salvos, mediante su poder. 2 Corintios 6:18 dice la Biblia, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice Dios. Dice el Señor, ¿qué cosa? Todopoderoso. Así que Dios ha manifestado su atributo de todo poder a Abraham, a Moisés, pero a los creyentes también, hermanos, Dios se ha presentado a nosotros como el Todopoderoso. Yo seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dios está con nosotros, Dios es todo poder, amén. Dios manifiesta su poder cuando nosotros le clamamos por sencillamente ser hijos de Dios e hijas de Dios. Tenemos al alcance la bendición de contar no solamente con un Dios todopoderoso, sino que nuestro Padre Celestial es todopoderoso, es todo poder. A Él acudimos, ¿verdad? Porque Él, si Él lo decide, si Él lo dice, si Él lo declara, se hará, hermanos. La fe que tenía aquel centurión romano, ¿se acuerdan? Aquel centurión romano que fue con el Señor, Señor, mi siervo está gravemente atormentado. Yo no sé si cuando regrese a mi casa va a estar vivo, si tú no lo sanas. Dijo el Señor, pues estoy ocupado ahorita, pero déjame, me desocupo y voy. No. Nada más con que tú declares y lo digas que sea sano, yo sé que Él va a sanar y se va a levantar de su lecho de enfermedad.
Dice, ni en Israel he visto tanta fe como este hombre dijo. Dice, vete a tu casa, tu siervo ya está sano. Entonces fue bien contento. Dice que antes de llegar a su casa salieron otros trabajadores y dijeron, este ya anda chambeando ahí. Ya anda trabajando. Lo había sanado. Dios tiene todo poder, hermano. Nosotros sencillamente, Señor, solamente que tú digas que esa persona se convierta, se va a convertir. Solamente que tú digas que sea sano, fulano de tal, va a sanar. Oh Dios, solamente si tú declaras que se haga como quieras que se haga, así será. Nosotros quisiéramos la salvación de nuestros seres amados, nosotros quisiéramos la salvación de los gobernantes del mundo, nosotros quisiéramos cambiar la mentalidad del Trump, ¿verdad? Quisiéramos quitar la maldad de los hombres, quitar la perversidad del ser humano y que piensen y se acuerden en Dios y que los parientes tengan la misma fe que tenemos nosotros. Pablo decía, si yo pudiera ser condenado y ser anatema, si yo pudiera quitarme la salvación que Dios me ha dado y traspasarla a mis hermanos que son en la raza, los judíos, que así fuera. Dice Pablo, pero no se puede. Quisiera ser anatema por amor a mis hermanos, los judíos, dijo Pablo. Él tenía un corazón inclinado hacia los demás. Él sabía que Dios es poderoso, pero él no iba a Dios no iba a traspasar los límites de la incongruencia de lo que Dios ya había establecido. Así que Pablo dijo, pues eso es inconsistente, pero es nada más para manifestar mi amor por mi gente. Voy a llegar al punto final. Dios se reveló a sí mismo como el todopoderoso a Abraham, a Moisés, a los creyentes y a Juan, hermanos, en varias ocasiones en el Apocalipsis. Y con esto vamos a ir a la parte final. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1, 8. Dice la Biblia las siguientes palabras. Apocalipsis 1, 8. Dice la Biblia así, Apocalipsis 1, 8. Dice, yo soy el alfa y el omega. Soy el principio y el fin. Dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Y termina diciendo, el Todopoderoso. El Señor Jesucristo estaba hablando en el cielo con Juan, el teólogo, Juan el evangelista, el apóstol. Y se le reveló como el Todopoderoso. Capítulo 19, versículo 6. Capítulo de Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 6. Dice Juan, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Dice, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Así que Dios se ha dado a manifestar, hermanos, a su pueblo como el Dios que tiene todo poder. ¿No es cierto, hermanos, que cuando nosotros le clamamos a Dios en alguna necesidad, Dios se manifiesta en nosotros con su poder? Gloria al Señor. Todos los días vemos manifestar el poder de Dios en nosotros, ¿no es cierto, hermano? Todos los días. Abrimos los ojos y el poder de Dios que nos ha sostenido en la noche. Nos despertamos en la mañana y vemos la naturaleza en orden y no vemos que un mundo caótico, ¿verdad? Una creación deshecha, como va a suceder en la gran tribulación. Decimos, ay, gracias Señor, todavía estamos aquí en la tierra. Estaremos mejor en el cielo, obviamente, ¿verdad? Pero decimos, gracias Señor, porque amanecí. Hay tantas cosas que hacer en este día y en este mundo, ¿verdad? Y Dios todavía tiene planes para nosotros. Y ese es el poder de Dios. El hecho de sostenernos, de mantenernos. La Biblia dice que Dios sustenta toda la creación, nos despierta a usted y a mí. Es el poder de Dios. Vamos a terminar aquí, hermanos, y dejar pendiente lo último para la siguiente semana, si Dios nos lo permite. Vamos a ver la omnipotencia de Dios que ha sido manifestada en el reino de la naturaleza, en el ámbito de la experiencia humana, en el ámbito de lo celestial, en el ámbito de los espíritus malos. Y vamos a ver que Dios ha manifestado su poder de muchas formas. Y con eso terminamos. Pero eso será Dios mediante la siguiente semana con el favor del Señor. Vamos a orar, hermanos, y darle gracias por el poder infinito de nuestro Dios. Y vamos a tener la cena del Señor y así vamos a despedirnos del culto y del templo en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres un Dios de todo poder. Gracias porque tus recursos
Las capacidades que tú tienes, Señor, son infinitas, son perfectas. Y así es nuestro Dios. Es un Dios eterno, un Dios perfecto. Todas sus acciones, tus obras, tus manifestaciones, tu manifestación, Señor, a tu creación, es como tu esencia misma y tu naturaleza. Perfección completa y total. Gracias porque tenemos un Dios, un Señor, que todo lo puede. Un Dios todopoderoso, que no hay poder alguno, ni nada, ni nadie que lo limite, ni que lo contenga. Gracias por tener un Dios como tú. Porque así como tú no conoces a nadie igual a ti, mucho menos nosotros. Gracias por el honor y gracias por el privilegio de poder ser tus hijos y poder ser parte no solamente de tu creación, sino de tu salvación. Padre amado, en estos momentos te pido para que bendigas el tiempo de la cena del Señor que vamos a tomar, la mesa del Señor. Ruego que tomes en tus manos estos momentos y nos ayudes a apreciarlos. Al momento de tomar los elementos, el jugo de uva y el pan, para recordar la muerte de Cristo y su pronta venida por nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.